universidad tampoco le es en absoluto ajena, puesto que es profesor del Máster Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho en la Universidad Francisco de Vitoria, en el curso de especialista en Dirección de Campañas Electorales del ICADE, en el Máster de Comunicación Política e Institucional en el Instituto Ortega y Gasset de la Complutense de Madrid, en el Máster de Comunicación Institucional y Política de la Universidad Carlos III y en el Máster de Comunicación e Imagen Política de la Universidad Pontificia de Salamanca. En el ámbito de la empresa ha formado a ejecutivos de Coca-Cola, de British Petroleum, de Unespa, de Correos, en fin, 43 años le contemplan, ha recorrido el mundo, no hay secretos para él en el mundo de la telegenia. A la izquierda, José María Crespo, con quien tengo una coincidencia, ambos empezamos a trabajar prácticamente al mismo tiempo, en el 84, el fundando las Juventudes Socialistas de Palencia y de Castilla y León, es decir, en la lucha por las libertades que nunca ha abandonado, y yo he empezado el mismo año ejerciendo el periodismo, que es una manera de ejercer las libertades por las que él luchaba, igual por supuesto que Jorge. Fundó las Juventudes Socialistas de Castilla y León, fue secretario general de las Juventudes Socialistas de España entre el 90 y el 93, concejal del Ayuntamiento de Palencia del 83 al 91, os imagináis por qué partido, claro, procurador desde el 95. Chema ha sido uno de los tipos que antes y más han creído en Castilla y León. Uno de los procuradores correoso, simpático pero duro, ejerciendo su labor de control del Gobierno, que antes superó este provincianismo al que somos tan abonados en esta comunidad, que está tan arraigado en esta comunidad. Fue uno de los que antes levantó la vista por encima de sus narices y fue capaz de ver más allá de su propia provincia, Palencia. Bueno, desde el 2007, año en que apareció el diario El Mundo, pertenece a su consejo editorial y es director. ¿Cuál? El Mundo no. ¿El Público? ¿Qué he dicho? El Mundo. Me traiciona el subconsciente. Público. El Mundo apareció en el 89. 2007, perdón. El diario Público, claro, es que cada uno está en el consejo editorial y es director de Relaciones Institucionales. Ambos nos van a hacer una comunicación de unos 10-15 minutos. Va a empezar Jorge. Espero que no le ocurra como aquella vez en Nicaragua que fue a una conferencia y estuvo 14 horas. Hay que saber hablar, 14 horas. Y después seguirá Chema y vosotros podéis empezar a pedir la palabra cuando queráis, para preguntar cuanto queráis, para hacer alguna reflexión, pero pregunta o reflexión breve, no conferencias. Cuando quieras, Jorge. Oscar, muchas gracias. Bueno, arranquemos. Yo la verdad es que cuando me llamó Luis para participar en esta parte del programa, por mi parte encantado de volver siempre a la universidad. Como decía Óscar, estoy muy vinculado a ella. De hecho, no solo estamos vinculados, sino que nacimos desde la universidad. El departamento que yo dirijo ahora mismo es un departamento que montamos en el año 88-89, dentro del entorno del Partido Popular, pero desde el ámbito de la universidad y desde el ámbito de los independientes, de alguna manera. No teníamos ningún tipo de afiliación, de hecho sigo sin tener ninguna afiliación. Y decidimos montar un departamento muy singular, muy dedicado a la comunicación, muy ajeno a la política, aunque dentro de la política, y desde luego en ningún caso como un departamento politizado, al punto que yo no tengo ningún, aunque llevo trabajando desde hace 20 años en el entorno del Partido Popular, en exclusividad para el Partido Popular en toda España, que no tanto en el extranjero, porque en el extranjero trabajo para iba a decir a todo tipo de candidatos, pero no todo tipo, pero sí casi todo tipo de candidatos, de un espectro y otro espectro, tanto de la derecha como de la izquierda, o el centro-derecha, centro-izquierda. Y cuando me llamó Luis, la verdad es que casi estuve a punto de decirle que no. ¿Por qué? Porque justo los mítines es la parte en la que yo soy bastante irreverente, en el sentido en que soy bastante atípico y no creo demasiado en el formato de los mítines. Pero la realidad se impone, la realidad es que ahí están, son lo que son y sirven para lo que sirven. Desde luego los mítines en una organización política
Y atendiendo al título de la charla de cómo se prepara un mitin, pues yo lo simplificaría casi en una frase, ¿no? Es decir, un mitin se prepara con muchísimo esfuerzo de organización, con un exceso probablemente de gasto en lo que se refiere a los recursos económicos y, desde luego, utilizando un tiempo que en campañas electorales no se suele tener demasiado, porque en este país las campañas son bastante cortas. Dicho esto, el mitin es una parte, probablemente una parte esencial de las campañas electorales. Yo diría que hay como 4 herramientas, 4 elementos de gran calado, de gran importancia en una campaña electoral, como son los debates electorales, cada vez más, los mítines, los actos sectoriales, donde podríamos meter pues, determinados actos con determinados grupos sociales, o el inicio de campaña, cierre de campaña, y los spots políticos, como esos 4 elementos básicos de una campaña electoral. Y sobre todo teniendo en cuenta que en España las campañas son excesivamente cortas, aunque los periodistas muchas veces se harten en decir que las campañas son muy largas. Es decir, no hay país en el que las campañas sean tan cortas como España, ¿no? Habitualmente, por ejemplo, os pongo los casos donde yo me muevo con más soltura, porque es verdad que empiezo las campañas electorales en Europa, me aburro. Estoy por esto, por auténtica pasión, soy un devoto de las campañas electorales, y además soy un apasionado de las campañas electorales, hasta el punto en que me he recorrido, pues por fortuna, me he recorrido medio mundo haciendo campañas electorales, empezando primero en Europa y siguiendo después en América, pasando un poquito por África y un poquito por Medio Oeste, y finalmente centrándome en Latinoamérica, que era la parte que más me divertía. Dejé el resto porque en algunos sitios consideraba que no tenía capacidad, o no sé si capacidad, pero por lo menos no tenía elementos suficientes de juicio para hacer campaña electoral, como fue el caso de Bulgaria o como fue el caso de Mozambique. Soy cazador, entonces como cazador me atraía la experiencia africana, no tanto para ir a cazar, porque no he cazado nunca en África ni tengo interés en cazar, pero sí me interesaba un poco el mundo africano y conocerlo, y me fui a hacer campaña allí un poco por probar. La verdad es que creo que aporté bastante poco a esa campaña electoral, pero bueno, igual que lo intenté en Bulgaria, y lamentablemente conozco poco Bulgaria, y yo creo que en esto hay que ser muy respetuoso y hay que trabajar en aquellos lugares donde conoces muy bien el idioma y donde conoces o puedes llegar a conocer muy bien la sociología del país, ¿no? En esto, desde luego, os dejo un apunte, aunque no tenga estrictamente que ver con el mitin, pero sí que soy terriblemente crítico con aquellos consultores o asesores de todo índole y de toda nacionalidad que van a países a trabajar donde casi prácticamente no conocen el país, ¿no? En esto de la comunicación y la asesoría, yo siempre he mantenido que exige un esfuerzo intelectual y exige un esfuerzo de formación muy importante, y que desde luego no basta con tener una formación de comunicación simplemente, sino que te exige y te debes exigir al menos conocimientos en sociología, conocimientos en historia, conocimientos en mercadotecnia, conocimientos en comunicación y conocimientos, como no, en todo lo que tiene que ver la política del país y las singularidades de cada país, ¿no? Y se cometen muchos errores en el extranjero por culpa de esos desconocimientos. No se puede ser experto en todo, pero la tendencia, antes había una tendencia muy curiosa que era la especialización, y cada vez más se buscan expertos. Yo tengo la sensación de que estamos volviendo hacia atrás, hacia cierta lógica, ¿no? Hacia un cierto renacimiento, en el cual los asesores tienen que tener conocimientos un poco de casi todo, amén de que puedan ser expertos en algún tipo de tema, pero sí que es importante que los consultores de comunicación, los que nos dedicamos a hacer campañas electorales, tengan un bagaje de formación y cultural lo más amplio posible para poder de verdad hacer una asesoría seria y para hacer una asesoría que funcione. El tema de los mítines, y volviendo al tema de los mítines, los mítines electorales exigen, como os digo, muchísimo esfuerzo, porque entra en juego prácticamente toda la organización, ¿no? Es decir, entra en juego desde lo que es toda la Secretaría de Organización, en el caso del Partido Popular, entra en juego los comités o organismos de argumentarios, entra en juego la parte de la formación, preparación de los candidatos, de los líderes a la hora de intervenir en un mitin, entran en juego ahora, que está bastante de moda, por lo menos en el Partido Popular, en la realización propia de los hechos. Por tanto, necesitas ya realizadores, necesitas cámaras, necesitas expertos que te hagan de ese producto que se hace finalmente de un mitin, pues que te haga un producto atractivo de cara a los medios. No deja de ser
a mí es la parte que me parece un poco más absurda. Y desde el punto de vista de la esquizofrenia en la que vivimos en esta sociedad, en la cual el coste de rentabilidad se impone permanentemente en casi todas las facetas de la vida, no deja de ser irónico que el minuto o el segundo, casi el segundo del mitin, es decir, el segundo televisado del mitin, probablemente sea el segundo más caro de todas las herramientas, de todos los segundos que aparecen en la televisión, ¿no? Y al final organizas un gran mitin que cuesta una riñonada, que cuesta no solo ya en la parte económica, que cuesta muchísimo dinero, tienes que alquilar, pensar en un mitin pues, tipo Mestalla, ¿no? Vamos a poner el más grande, ¿no? En la Plaza de Toros de Valencia, lo que cuesta alquilar una plaza, lo que cuesta pagar todo lo que es la organización de ese evento, lo que cuesta las traseras, lo que cuesta la iluminación, lo que cuesta toda la escenografía, para que al final tengas 20, 30 segundos como máximo, que es el tiempo que nos van a dar los medios, y aquí está Óscar como representante de los medios, que nos van a dar al final en televisión. Si echas cálculo, yo soy además consejero de una cadena de televisión, si echas el cálculo del costo por minuto, el costo por minuto es carísimo, ¿no? Cuando ese mismo costo lo rebajarías diciendo prácticamente lo mismo en una rueda de prensa. Pero, sin embargo, bueno, es una práctica que yo creo que va a tender a diluirse un poco, primero porque no hay tanto dinero en los partidos como en las campañas electorales y no hay tantos recursos para gastar, y me da la sensación de que, y ojalá sea así, volvamos un poco a un formato muy latino, que a mí me parece hermosísimo, que es el de la plaza pública, ¿no? Es decir, donde el candidato o la candidata recorren las calles de la ciudad y, sin más, nos parábamos en cualquier esquina y desde el propio carro, una pick-up de esas americanas, desde ahí mismo improvisábamos un mitin en el cual acudían pues, 400, 500, incluso 1000 personas, ¿no? Es difícil que pase en España porque yo creo que aquí hemos perdido, y lo digo con cierta pena, pero hemos perdido ese sentimiento de fiesta que deberían ser las elecciones, que yo creo que hay que recuperar y que los medios tienen una parte importante en hacer por recuperarla. Es decir, las elecciones no deja de ser una fiesta democrática, una fiesta en la cual celebramos no solo el hecho de elegir a tal o cual candidato, a tal o cual partido, sino celebramos el hecho de vivir en una democracia. Yo creo que eso es importante y habría que hacer un esfuerzo por interiorizarlo en las mentes de las personas y de los votantes, que no es ninguna tontería el voto y que no acabemos, como están acabando en los estados americanos, como están acabando en muchos países, en los países más desarrollados, curiosamente, donde la participación del voto es pequeñísima. Se ha dicho muchas veces aquello de que los países menos desarrollados son los que menos votan, y no es verdad. Es decir, los que más votan son los países menos desarrollados, y los que menos votan son los países más desarrollados. Ahí está el caso americano, ¿no? Norteamérica tiene un índice de votación en torno al 50-53%, ¿no? ¿Hasta qué punto incluso se podría llegar a plantearse uno qué legitimidad tiene cuando te vota nada más la mitad de la población, y cuando de esa mitad de la población no te vota, si acaso el 40% de esa mitad de la población, con lo cual estás básicamente legitimado por un 20%, 20 y poco por ciento de la totalidad del cuerpo electoral, ¿no? Bien, ¿los mítines para qué sirven? Que yo creo que es la pregunta más importante que deberíamos hacernos. El mitin fundamentalmente cumple, yo creo que cuatro o cinco facetas importantes. La primera, que yo creo que es la que más habría que resaltar, es que de alguna manera contribuye, y en eso sí es importante, desde luego, a la consolidación de lo que en Estados Unidos se llama la agenda setting, ¿no? Setting agenda, que es básicamente marcar la pauta, ¿no? Es decir, un mitin, de alguna manera, esos cortes de televisión que se dan en los mítines te sirven de alguna manera de ir marcando la pauta de lo que pretendes que se hable durante la campaña electoral. No siempre funciona, evidentemente, pero ese es el propósito. Y en ese sentido tiene un valor bastante importante. Insisto, se podría hacer de otra manera sin necesidad de hacerlo un mitin, pero bueno, el mitin es un buen momento para hacerlo. En segundo lugar, yo creo que el mitin forma parte de lo que está tan de moda. Últimamente está de moda ponerle nombre a todo, ¿no? Entonces se le pone un nombre bonito a las cosas y parece que son más cosas de lo que son, que es el storytelling, ¿no? Es decir, forma parte de ese storytelling, que es una chorrada de nombre,
inventada por los norteamericanos, que no deja de ser más que el relato. Es decir, evidentemente, últimamente parece que descubrimos todo, pero esto es muy viejo. Es decir, toda campaña electoral cuenta un relato. Es decir, ¿en qué consiste una campaña electoral? Precisamente en eso, es decir, en contar un relato. En contar un relato cuyo objeto es tocar las mentes de los votantes, de manera que coyunturalmente, yo siempre digo que los votos son coyunturales, los votos no son, y deberían serlo además, y tienden a serlo cada vez más coyunturales que más que el voto duro, el voto ideologizado, ¿no? Y que tienden a intentar conseguir de forma coyuntural los apoyos necesarios para conseguir esa victoria electoral. Victoria electoral en términos electorales. La victoria electoral en términos electoral, y cuando nosotros hablamos de victoria electoral no nos referimos a ganar las elecciones. Una victoria electoral es cuando tú superas tu expectativa, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo actual, si Alicia Sánchez Camacho en Cataluña, que tiene una expectativa de voto en torno a los 16, 17 escaños, entre 15 y 17 escaños, su victoria electoral no está en ganar las elecciones, que obviamente no las va a ganar, lógicamente. Es decir, es muy difícil que ganara y que llegara a 17, vamos, por no decir imposible cualquier candidato que pueda pasar de 17 a 47. Es decir, eso no se ve en algún país, raramente, pero se ve de vez en cuando. Lo habitual es, pues, oye, superar tu expectativa. Si Alicia consiguiese un 17, un 18 de los escaños, evidentemente habría sido una victoria electoral. No habría ganado las elecciones, pero evidentemente habría superado su expectativa. Eso es para nosotros, los que nos dedicamos a esto, lo que llamamos en términos estrictos victoria electoral. Entonces, en ese sentido, los mítines ayudan a formar ese cuerpo y a reforzar ese relato que se va contando a lo largo de una campaña electoral. Desde luego ayudan y consolidan la imagen de los candidatos. Si el mitin es un buen momento en el cual se proyecta a los candidatos, donde uno tiene pequeños, pero esos pequeños elementos de juicio respecto al candidato y a la imagen del candidato, sin duda el debate es otro, o es el mayor momento, uno de los mayores momentos para evaluar a los candidatos, y por eso yo creo que es muy saludable el hecho de que se hagan de forma continuada, no sé si reglada, pero sí por lo menos continuada, que haya cierta cultura del debate como la hubo en Estados Unidos. Lo que pasó aquí, y dejo algunos apuntes, lo que pasó aquí en España pasó en Estados Unidos. Tampoco que siempre ponemos el paradigma de Estados Unidos, el ejemplo de Estados Unidos, mire, ahí siempre hay debates, no es verdad, no es verdad. Después del primer debate, de los primeros 4 debates, que siempre se habla del primer debate, y no sé por qué se dice el primer debate cuando fueron 4, de los 4 debates Nixon-Kennedy que hubo en 1960, tuvieron que pasar 17 años para que hubiera un segundo debate político, ¿no? Y no fue hasta esos 17 años hasta que se volvieron a repetir los debates. Pasó lo mismo en España. En 1993 teníamos el primer debate y la segunda vez que tuvimos debate fue en el año 2004, creo recordar. 2004, ¿no? En el 2004. Bien, en ese sentido, los mítines valen para eso, valen de alguna manera para consolidar o reforzar la imagen de los candidatos. Desde luego, el mitin debiera ser, y de alguna manera sirve, aunque yo creo que cada vez menos, pero sirve. Es un elemento de movilización del electorado y es un elemento en el cual hay cierta animación de campaña. Antes venía hablándolo con Luis, ¿no? Es decir, es una pena que perdamos ese sentimiento festivo, ¿no? de los mítines. En Latinoamérica los mítines son curiosos y además son realmente llamativos, ¿no? Es decir, yo recuerdo, le comentaba antes a Luis, recuerdo una campaña que no se me olvidará jamás, una campaña en Panamá, peleábamos contra Torrijos, y hay un momento de la campaña en la que se convierte. Nosotros éramos una fuerza, en teoría, potente, en tanto en cuanto representábamos a uno de los grandes partidos panameños, como es el Partido Arnulfista, pero se nos había salido el díscolo del partido, entonces ese díscolo del partido, y digo díscolo por utilizar la terminología que se utilizaba allí, que tampoco lo creo que lo fuera así. Y Guillermo Endara, expresidente que pertenecía al Partido Arnulfista, decide hacer una especie de escisión del partido y presentarse en solitario, pero con el mismo espíritu de los arnulfistas, de manera que se creó una especie de doble candidatura sobre el mismo sentimiento, el sentimiento de los que conforman el Partido Arnulfista. Hay un momento en que las encuestas nos daban, de partida las encuestas no nos daban muy alto, de hecho daban
más, por supuesto, a Torrijos, que luego ganaría las elecciones, después nos daba bastante a Endara, mucho más que a nosotros, que éramos los oficialistas de alguna manera, éramos los representantes legítimos o legitimados por la expresidenta entonces, bueno, por entonces la entonces presidenta Mireia Moscoso, que era la presidenta del partido, y se hace una especie de guerra de romper, porque las encuestas, los mítines muchas veces se utilizan, sobre todo fuera, para romper las tendencias de las encuestas, ¿no? Es decir, aquellos, cuando uno tiene una encuesta, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Cuando uno tiene una encuesta mala y las encuestas no están siendo muy favorables, pues tiendes a decir, bueno, voy a demostrar de alguna manera que las encuestas son falsas, ¿no? ¿Y cómo? Haciendo un acto masivo. Tomamos esa decisión en aquella campaña electoral de hacer un mitin masivo y entonces nos convertimos en una especie de guerra de mítines, cosa que es poco habitual, porque los mítines masivos en Latinoamérica no son tan frecuentes, son más frecuentes en Europa, son más frecuentes la plaza pública, el mitin pequeño, y decidimos hacer un mitin que como sobrenombre le pusimos las encuestas de carne y hueso, ¿no? Es decir, incluso en nuestro jingle de campaña, un jingle de campaña que cantaba una tipa estupenda, guapísima, y que nos acompañaba en todos los actos y que animaba a la fiesta y que realmente se generaba una sensación de fiesta, ¿no? Y decidimos convocar un mitin en una de las plazas más grandes de la ciudad de Panamá. En aquel mitin nosotros evaluamos más o menos en 500.000 las personas que asistieron a ese mitin. El mitin evidentemente no era cerrado, no hay ningún sitio del mundo, yo creo, vamos, aparte del Sambódromo, ¿cómo se llama? Sambódromo, en Brasil, en Río de Janeiro, no hay ningún lugar donde tú puedas meter a tantísima gente, por lo cual lo hicimos en una plaza, una de las plazas más grandes de la ciudad de Panamá. Y yo no sé si convocaríamos a 500.000, pero 500.000 puede que no, pero desde luego os aseguro que 350 a 400.000 personas asistieron a ese mitin. Para que os hagáis una idea del tamaño del mitin y del escenario, al candidato José Miguel Alemán lo subimos a un sistema de andamiajes que trataba de simular un buque. Allí uno de los temas de campaña en aquel momento fue el tema del post-panameño, es decir, de intentar hacer un canal mucho más grande. Sabéis que el canal actualmente se ha quedado pequeño, el canal de Panamá. Entonces, se habla de hacer un nuevo canal en el cual entren buques más grandes y que se puedan ser más rentables el traslado de mercancías. Y se hablaba de hacer ese gran canal y era una de las ofertas que estaba más en auge en aquellos momentos. Entonces, simulamos una especie de quilla de barco, de proa de barco, que tenía una altura aproximadamente, pues yo no creo que tuviera menos de 15-20 metros. El candidato estaba a una altura de 15-20 metros. Por cierto, no nos dimos cuenta que el candidato tenía vértigo y casi nos sube arriba del vértigo que le empezó a dar. Además, aquel andamiaje se movía como una peonza, era una cosa peligrosa. A mí me pareció peligrosísimo y encima a alguien se le ocurrió la brillante idea de querer poner la música del Titanic. Digo, ya lo que nos faltaba a nosotros, ¿no? Digo, que mientras esté el candidato con la música del Titanic se nos caiga aquello encima, matamos a 200.000 tíos y el desastre absoluto, ¿no? Finalmente lo hicimos y metimos a unos 350 a 400.000 personas en aquella. Ese meeting costó $1 millón, solo organizarlo, porque allí además hay que pagar, hay que llevar a la gente, hay que trasladarlos en autobuses, hay que pagarles la comida, hay que regresarlos, etcétera, etcétera. Panamá tiene una población aproximadamente unos 4,5 millones aproximadamente. Como en aquel momento dijimos, si hubieran votado cada uno de los que estaban allí, nos hubieran votado a nosotros, hubiéramos arrasado en las elecciones. Porque ya con un cuerpo electoral de 300 y pico mil, teniendo en cuenta que de los 4 millones votan más o menos unos 2,5 millones, teniendo allí más o menos un cuerpo electoral de 400.000, estarías hablando que ya tienes por lo menos en torno al 20%, con el poquito, no vendrían todos, teniendo en cuenta que esos tienen familia, los que están allí, que no hay una familia entera, total. Si realmente nos hubieran votado, hubiéramos conseguido una victoria seguro. La realidad es que nos votaron un 17%. Sí, acabo, no cuento más. Esto, que acabo como Nicaragua. Lo que voy es que los mítines también sirven de alguna manera para tratar de reflejar a través de imágenes, de proyecciones iconográficas, de tratar de proyectar lo que uno desea y es hacer ver que tiene
una aceptación de voto y tiene un seguimiento bastante masivo. Y por último, respecto, por acabar con una única frase ya, de quién escribe las ideas fuerzas y siguiendo un poco y siendo fieles al curso y al título del programa, bueno, las ideas fuerzas, lo digo muy rápido y muy fácil, las ideas fuerzas las escriben básicamente los equipos de argumentarios y en conjunción con el comité de estrategia. No sigo más porque me regaña Óscar, así que lo dejamos para las preguntas. Muchas gracias, Jorge. Es que es muy interesante lo que cuentas. Chema Crespo ha sido director de campañas electorales en el ámbito de Palencia, fundamentalmente, aunque ha pertenecido al comité electoral del PSOE en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En Palencia, con éxito. Eliodoro es alcalde de Palencia siempre que quiere. En Castilla y León, con menos éxito. Chema. Buenos días y gracias una vez más al rector y a mi amigo Luis Barcenilla por darme la oportunidad de estar un rato en una mañana de otoño duro castellano, obligando a madrugar a los estudiantes de la universidad que tenéis la gentileza de venir a escucharnos un rato a hablar de cosas de las que se supone que sabemos. Y claro, yo os diría, si supiéramos mucho de lo que aquí venimos a hablar, es decir, cómo se organizan campañas electorales, cómo se generan las ideas fuerza, ganaríamos siempre las elecciones. Y realmente pues, esa realidad no se produce, la realidad no siempre responde a las expectativas políticas, electorales que uno se genera o que uno contribuye a generar. En cualquier caso, es una oportunidad estupenda de compartir un rato con jóvenes, con estudiantes, para hablar también de política, porque esencialmente de lo que vamos a hablar, o de lo que estáis hablando estos días, es de política, y eso es especialmente interesante en unos momentos en los cuales, de nuevo, en virtud de dificultades serias que estamos atravesando como país y la propia Unión Europea, a menudo lejos de girar la vista hacia la política como instrumento que ayuda a resolver esos problemas, hay demasiados mensajes que plantean que es precisamente la política o los políticos quienes generan esos problemas. Y, por lo tanto, reflexionar con vosotros y reflexionar de forma compartida sobre los objetivos políticos que las distintas formaciones políticas persiguen y que intentan trasladar a los electores para materializarlos en programas electorales y, como consecuencia de esos programas electorales, en opciones de gobierno que van a afectar a la vida colectiva y a la vida individual de cada uno de nosotros, siempre es un buen momento. Yo he estado escuchando, no nos conocíamos, pero vamos, he estado escuchando a Jorge con muchísima atención, aparte de un currículum impresionante, pues al mismo tiempo demuestra que es un trabajador profesional de la política, de las campañas electorales, del marketing electoral, en definitiva, de la búsqueda de la eficacia en la obtención de resultados electorales. Y podríamos haber pensado también, una vez que estaba el perfil de alguien como Jorge y el perfil personal mío, pues a lo mejor la universidad, con uno de los dos, seguramente con Jorge, había tenido suficiente. ¿En qué sentido? Él, como estudioso y profesional de la materia, ha llegado a las mismas conclusiones a las que yo me he permitido llegar como alguien que se ha dedicado a estas tareas de forma intuitiva, que ha ido adquiriendo una experiencia y que, fruto de esa intuición y fruto de esa experiencia, llega a las mismas conclusiones que Jorge os ha trasladado a lo largo de su intervención en lo que se refiere a la eficacia de los mítines electorales, en lo que se refiere a la eficacia de las campañas electorales, en lo que se refiere a la utilidad de los mismos. Y, por lo tanto, diría que yo voy a hacer una intervención seguramente intercambiable con la que ha hecho Jorge, quizá adobada más por la experiencia personal, que consistía sencillamente en que en nuestra comunidad autónoma o en nuestra provincia, a la condición de coordinador electoral, que es como lo llamamos a los directores de campaña, en muchos casos se añadía la condición de candidato electoral. Es decir, yo me he coordinado a mí mismo o he dirigido mis propias campañas porque unía la condición de director de campaña del Partido Socialista con mi condición de candidato. Y eso me lleva a la primera conclusión que os quería trasladar.
Al margen de campañas electorales, los ciudadanos y las ciudadanas cada vez disciernen más a quién quieren votar para cada una de las para la gestión de cada una de las instituciones que concurren en un proceso electoral. ¿Qué quiero decir con esto? En una misma campaña electoral y en nuestro país hay dos que coinciden, que son las elecciones municipales y las elecciones autonómicas. Un mismo partido político o un mismo coordinador o director de una campaña electoral va a obtener resultados diferentes. En Castilla y León, el Partido Socialista hace muchos años que no gana unas elecciones. En distintos municipios de Castilla y León, el Partido Socialista gana las elecciones. Y las elecciones son el mismo día. Una circunscripción electoral típica en este sentido es la circunscripción electoral de Palencia, en la cual el Partido Popular obtiene unos resultados muy importantes, ganadores en las elecciones autonómicas, y es un partido, el Partido Popular, que no obtiene esos resultados ganadores en las elecciones municipales. Ahí entran en juego ya aspectos en los cuales seguramente los directores de campaña, los coordinadores de campaña, los comités electorales de campaña ya comienzan a desarrollar una tarea que, en virtud de los resultados, pues tiene alguna eficacia. Y la primera es el acierto en la selección de las personas, en la selección de los candidatos. A medida que el proceso electoral se acerca a los ciudadanos, es decir, elección de alcaldes, elección de presidentes de comunidades autónomas, elecciones de presidentes del Gobierno del Estado, la cercanía del candidato, el conocimiento individualizado del candidato, la personalidad del candidato adquiere una mayor relevancia en muchas ocasiones que el propio contenido de su oferta electoral. Quizá esto os pueda escandalizar un poco, pero es una gran realidad. Las ofertas electorales de los partidos políticos, de izquierdas, de derechas, que se concretan en programas electorales, que posteriormente se trasladan a los electores, tienen un soporte electoral que es ese voto fiel, esa base social, en la cual a menudo, y ahora estamos asistiendo a ese proceso, se observa que la base social del partido de la derecha en España pues puede ser una base social más sólida que la base social que sustenta al principal partido de la izquierda, que es el Partido Socialista Obrero Español, y la diferencia en muchos casos se dirime en clave de la persona que ha de interpretar ante los electores los contenidos de esa oferta electoral, los contenidos programáticos de esa oferta electoral. Y, por lo tanto, primera reflexión que yo quería trasladaros, los ciudadanos ya no valen las campañas estándar para todos. Los ciudadanos cada vez exigen campañas más sectorializadas y campañas más pegadas al terreno de lo concreto y más pegadas a la defensa de los intereses concretos que en un municipio, en una comunidad autónoma o en el ámbito del Estado se tratan de representar. Conseguir adecuar la campaña electoral a las necesidades concretas del ciudadano que te ha de votar es el primer éxito o la primera responsabilidad que debe exigirse a los responsables de las campañas electorales. Dicho eso, insistiendo además que comparto la línea argumental que ha seguido Jorge plenamente, yo tenía preparadas algunas notas en las cuales la primera era reflexionar con vosotros sobre si tienen sentido las campañas electorales como instrumento para la divulgación de ideas, proyectos y programas. Es decir, sentido las campañas electorales sin ninguna duda. Por cierto, Jorge, en España las campañas electorales es verdad que son cortas, son 15 días, pero estamos en precampaña electoral permanentemente. Quizá como consecuencia de que 15 días son poco, nos instalamos en la precampaña, vamos, meses, cuando no años. Ahora mismo, camino de vuestra universidad, venía escuchando alguna de las tertulias en determinada radio y ya estábamos en el debate de si hay que convocar elecciones y, por lo tanto, todo lo que vayamos a hacer a lo largo de este año, pues no es campaña electoral, pero va a ser precampaña electoral. Eso tiene algunos problemas. Tiene algunos problemas porque todos sabemos que en las campañas electorales se entra en la subasta de las ofertas con la necesidad de apasionar a los electores y de convencerlos de que tu oferta es la mejor que la del partido competidor, pero claro, hay veces que las necesidades del país o la búsqueda de las soluciones a los problemas que un país atraviesa pues no se contraponen o no se corresponden, mejor dicho, con la búsqueda del beneficio electoral. Es decir, en campaña o en precampaña difícilmente un político puede hacer advertencias o trasladar malas noticias porque pues, presupone que eso le cuesta votos. Y, por lo tanto, si bien las campañas son cortas, la
permanencia excesiva en precampañas constantes, creo que, en fin, pues va en menoscabo de la eficacia de la acción de gobierno. Y en cualquier caso, creo en las campañas electorales, no creo en las campañas electorales como instrumento para la divulgación de ideas, proyectos y programas. En cuanto el debate se apasiona, en cuanto tienes un horizonte electoral a 15 días vista, los políticos están con poca capacidad de desarrollar, pormenorizar su oferta electoral, sencillamente van a ir a la búsqueda del impacto inmediato que se traduzca en el voto inmediato y, por lo tanto, no es momento para la divulgación objetiva de proyectos, ideas, programas. Y siguiendo en esa línea argumental, me preguntaba yo mismo, y mira que he organizado mítines, si tiene efectividad el mítin como instrumento, a su vez, también de divulgación de programas electorales. No hay ni un solo convencido, no convencido, que acuda a un mítin. Los mítines se llenan de los partidarios, los mítines se llenan de personas convencidas. Luego haré alguna consideración a propósito de por qué se siguen celebrando mítines. Pero, de verdad, o sea, no hay nadie que vaya a un mítin a dejarse convencer. El 99% de los asistentes a un mítin son los convencidos, que buscan reafirmar su convicción, y puede haber un 1% de personas que sencillamente en un cine lleno un domingo por la mañana dicen, pues voy a ver qué dicen estos. Tercera consideración, y Jorge seguro que tiene además, tengo mi experiencia, pero lo habrá estudiado en más profundidad. Las campañas electorales mueven votos. Hay estudios que aseguran que la campaña electoral mueve un porcentaje de votos mínimos. Es verdad que un error cometido en campaña electoral puede hacerte perder unas elecciones, pero una campaña electoral estándar, una campaña electoral en la cual no suceda algo espectacular, no es el elemento decisivo para la consecución de una victoria electoral. Y, por último, si la campaña electoral mueve votos escasos, volviendo al tema que nos trae hoy aquí, ¿los mítines tienen alguna eficacia electoral? No, los mítines no tienen ninguna eficacia electoral, excepto la de transmitir sensaciones, excepto la de transmitir sentido de grupo, excepto la de transmitir a través de la televisión esa imagen al conjunto de los ciudadanos de que somos muchos, de que somos más, de que estamos contentos con nuestro líder, y a través de esa imagen que se proyecta visualmente de un salón, de un cine, de un teatro, antes de una plaza de toros, y cuando digo antes porque también el universo de los mítines, consecuencia del esfuerzo organizativo que conlleva, consecuencia del coste económico que conlleva, consecuencia de las dificultades de movilización que los partidos políticos tienen, pues también se ha ido reduciendo en cuanto a los espacios en los cuales se convoca. Y se busca sencillamente la imagen. Hacía una apelación interesante que yo comparto, pero creo que difícil en el mundo en el que nos movemos, Jorge, la búsqueda del contacto directo con las personas, el subirte a un bordillo y improvisar un mitin en la plaza pública y demás. Nosotros también tuvimos alguna experiencia de esto, es decir, en cualquier plaza, en cualquier lugar, con un micrófono dirigirte a las personas que pasan por ahí y algunos se quedan. Ese es un intento que hay que mantener, que seguramente hay que fomentar, pero la necesidad de movilización de las masas para que acudan a votar de forma masiva, valga la reiteración, hacen que la obsesión esté en la búsqueda del impacto mediático más que en la búsqueda de la cercanía, porque un candidato, por más que se empeñe, podrá dirigirse directamente o estrechar la mano directamente de unas decenas, de unos centenares, de unos miles, cuando lo que tiene es la necesidad de millones de votos. Yo creo que, claro, también podríais decir, oye, pero entonces se puede afrontar una campaña electoral sin campaña, un proceso electoral sin campaña, o se puede afrontar sin mítines. Bueno, yo creo que vamos a seguir teniendo campañas, debemos tener campañas, vamos a seguir teniendo mítines. La campaña electoral es inherente al proceso electoral y el mítin forma parte de ese proceso electoral sin ninguna duda, pero yo insisto en el argumento, no como instrumento de divulgación, de reflexión o de opinión, sino sencillamente de movilización.
En la sociedad en la que vivimos, el objetivo de las campañas electorales busca más la proyección del líder que de sus ideas. El ruido que conlleva una campaña electoral hace imposible que los mensajes lleguen con nitidez y que los electores estén receptivos. Se produce rápidamente un hartazgo de mensajes de las distintas opciones políticas, la confusión se generaliza, las ofertas se disparan y a veces se produce el efecto contrario al perseguido, que es que se pierde credibilidad en el transcurso de las campañas electorales. Ahora bien, la campaña de los partidos, de cualquier partido, persigue sobre todo la motivación de su base social, la generación de entusiasmo entre la militancia y a través de ello se intenta trasladar a la población indecisa una idea de fortaleza, la idea de que somos muchos o de que somos más que el rival. Para eso sí sirven los mítines. No creamos que sirve para mucho más la campaña. Hay muchos estudios, lo decía antes también, que señalan que el porcentaje de votos que mueven las campañas electorales es mínimo. Sin embargo, siempre habrá una buena campaña que es aquella que consiga el objetivo de la movilización, que consiga que tus partidarios, que tu base social que puede encontrarse desmotivada a través de la campaña electoral acuda a ejercer su derecho de voto. Si una campaña consigue esa movilización, es una campaña que ha triunfado. La figura del mitin forma parte de esta necesidad de mostrar fortaleza. Mitin, ya lo decía, solo van los convencidos. Nadie va a un mitin a dejarse convencer. Sin embargo, la imagen de un pabellón abarrotado, en fin, las banderas al viento cuando sabes que va a entrar la televisión, reproducida inmediatamente por los medios de comunicación y ocupando páginas de periódicos al día siguiente, pretende contribuir a esa amplia movilización de la que tan necesitados están los partidos políticos. Es la necesidad de demostrar que somos muchos, que somos más, que no están solos. La campaña electoral y el mitin, como parte de esa campaña electoral, ya solo tienen sentido en clave de acceder a los medios de comunicación de masas, ni más ni menos. En el transcurso de una campaña electoral, un candidato, cualquiera, por más que se empeñe, solo podrá llegar directamente a unos pocos centenares o a unos pocos miles de ciudadanos, dependiendo de los niveles de los que hablemos, local, autonómico, nacional. Y ese candidato, es evidente, necesita miles, centenares de miles o millones de votos para alcanzar su objetivo, que no es otro que gobernar un ayuntamiento, gobernar una comunidad autónoma o gobernar la nación. Lo que quiero decir con esto es que los partidos no renuncian ni pueden renunciar, faltaría más, a la elaboración de programas electorales amplios, documentados, exhaustivos, en los que ofrezcan respuestas a todos y cada uno de los problemas que la sociedad a la que se dirigen les demanda. Es su obligación y se supone que ese es el contrato que ofrecen a los electores para ganarse su confianza. Jorge comentaba su experiencia en Panamá. Yo he estado en Panamá en el mes de septiembre y hace unos días me reuní además con el embajador de Panamá en España, de los pocos embajadores que tiene Panamá, creo que tiene dos, en Estados Unidos y en España. Yo no sé qué opinión tendréis. Yo hablo del programa como el contrato de los partidos políticos con los electores. El embajador de Panamá me explicaba, y yo sinceramente me escandalicé, que inmediatamente de ganadas las elecciones, Martinelli, encargaron a un consulting americano, McKinsey me parece, uno de los grandes consultores americanos, les encargaron que les diseñara el programa de gobierno. La verdad es que yo me sentí escandalizado, ellos lo razonaban de su manera. ¿Imagináis en nuestro país que un partido político que accede al gobierno encarga a un bufete de abogados que le elabore su programa de gobierno para desarrollarlo como acción de gobierno? Él estaba convencido. Es verdad que Panamá es un país abarcable por dimensión, es verdad que tenían unos problemas específicos que necesitaban seguramente soluciones técnicas, en cualquier caso es el reconocimiento del fracaso de la política, pero a mí me resulta impensable que en una democracia avanzada como la nuestra haya un partido político que sea capaz de concurrir a los electores sin su programa electoral y que delegue posteriormente en un gabinete de expertos o de profesionales para que desarrollen la acción de gobierno. Es sencillamente impensable. Por lo tanto, los partidos no pueden, no deben renunciar a elaborar su programa electoral. Ahora bien, si un candidato, y esto, en fin, quizá os digáis, pues esto es un poco cínico, pero si un candidato basa su campaña electoral en programa, mucho me temo que tendrá dificultades en la obtención de votos. Hubo uno que se llamó Julio Anguita, que estuvo toda una campaña electoral, programa, los resultados que obtuvo pues fueron los que fueron. Yo no quiero parecer cínico, pero es que la campaña buena es aquella que sea capaz de acertar cada día con el minuto que los ciudadanos están dispuestos a conceder a la política.
Me diréis con razón que eso no es serio, que eso no es riguroso, que eso no contribuye a formar a la población ni a darle elementos de juicio suficientes. Ya decía antes que para eso no está la campaña electoral, no hay tiempo. Voy a terminar enseguida, Óscar. Tenéis toda la razón, pero es que estamos hablando de campañas electorales y la campaña es puro marketing, no puede ser otra cosa y no va a ser nunca otra cosa. Y ahí, lógicamente, es donde entran los llamados directores de campaña, que no son otra cosa que son los que están despiertos cuando el líder duerme. Es decir, las noches se las pasan en blanco pensando qué parte del programa al día siguiente se va a colocar, con qué frase se va a tratar de vender el producto, y lo digo así, vender el producto. Y tienen la obligación de acertar día a día, porque cada día que no aciertan es un día que pierden y solo tienen 15. Hay una cosa más en la que además deben estar atentos y ser capaces de trasladárselo al líder. No se pueden cometer errores y hay que estar muy atentos a la campaña del rival y a los deseables errores que pueda cometer. Es decir, ¿plantea usted una campaña negativa? No, no es cierto, pero sí asumo que mi trabajo como coordinador o director de campañas electorales era ayudar a acertar en ese minuto del que hablaba antes, explicando lo mío, pero también siendo capaz de poner día a día en evidencia todo lo que se considere debilidad del rival. Termino. Cuestiono la capacidad de mover votos que tienen las campañas electorales, relativizo el papel del mitin y hay dos elementos que sí pueden decidir un resultado electoral y de esos hoy no toca hablar y seguramente merecerían un monográfico. Me refiero al debate electoral entre los candidatos. Eso sí puede mover votos y resulta increíble que a estas alturas estemos en el debate sobre el debate. El debate está establecido sobre la circunstancia de si hay debate o no. Esto sigue sin estar arreglado en nuestro país y hoy estamos abocados a unas elecciones catalanas y hemos tenido toda una jornada de ayer debatiendo sobre si iba a haber debate. El debate es la esencia de la democracia y, por lo tanto, que en nuestro país no esté arreglado el debate como elemento básico de una campaña electoral me parece que empobrece nuestro sistema democrático. Por último, el papel inmenso, más que decisivo, ese sí que va a llevar a ganar y perder elecciones y en los cuales la población juvenil vais a ser estrellas. Me refiero a las redes sociales. No nos engañemos, la necesidad que tiene cualquier partido político de dirigirse a millones de ciudadanos a través de las redes sociales es un objetivo conseguido. Canalizar la acción política a través de las redes sociales es la garantía de éxito o de fracaso en el futuro, dando definitivamente por superado el papel del mitin político. Gracias. Muchas gracias, Chema. No sé si, Jorge, quieres rebatir o comentar o reflexionar. Nos queda muy poco tiempo, a ver si conseguimos ser rápidos. No tanto rebatir, sino hacer algunos comentarios que, en lo que se refiere a mi humilde opinión. Cada maestrillo tiene su librillo, cada uno de nosotros que hacemos campañas electorales, vamos a lo largo de los años pues, llegando a ciertas conclusiones, ¿no? Y matizar algunas cosas que ha dicho, que en base coincido en gran medida en lo que decía Chema, pero sí me gustaría no dejar de apostillar algunas afirmaciones. Una campaña electoral no mueve, es cierto, no mueve demasiado voto, pero mueve un voto importante, es decir, ojo con decir que una campaña, porque sería lo mismo que decir una campaña electoral prácticamente no vale para nada, no es cierto, es decir, cada uno tiene su librillo. Mis cálculos, cuando a mí alguien me contrata, no en el caso español, pero sí en el caso americano, mi cálculo es una campaña europea, y particularmente una española, salvo circunstancias excepcionales, que no haya ningún elemento exógeno y ajeno a la propia campaña, que puede ocurrir, pero salvo circunstancias muy específicas, normalmente mueve 4 puntos. Ojo, 4 puntos son muchos puntos, O sea, son los puntos suficientes para ganar o perder las elecciones. Y además, 4 puntos son 8 puntos, porque 4 puntos en las sociedades tienden al bipartidismo. Casi todas las sociedades están tendiendo a un cierto bipartidismo. De manera que los electores acaban siendo electores compartidos. O una gran parte de esos electores son electores compartidos. Compartidos en el sentido en que un día voto demócrata, otro día voto republicano, un día voto PSOE, otro día voto Partido Popular. Y eso, aunque todavía aquí en España no ha llegado de una forma enérgica, va a acabar llegando. De manera que tú puedes quitarle 4 votos, 4 puntos al candidato contrario, al partido contrario, y ganártelos tú, con lo cual la brecha son 8 puntos. Ojo, 8 puntos son muchos puntos.
de diferencia. Por lo tanto, una campaña electoral evidentemente mueve voto. No tanto como mucha gente se piensa, decirlo, pues antes lo apuntaba, es decir, es impensable alguien que decir, si yo tengo un 27% voy a conseguir un 53%. No, solo se da eso en las segundas vueltas, en las campañas electorales donde hay segundas vueltas, que se reagrupan los electores para votar definitivamente solo a esos dos candidatos que se presentan. Por lo tanto, sí, la campaña electoral mueve voto y el voto que mueve, aunque no parezca mucho 4% puede ser bastante. Una segunda postilla. A ver, se ha dado, y esto es como tirarse piedras sobre su mismo tejado a alguien que se dedica precisamente fundamentalmente fuera a la preparación de candidatos, a la imagen de los candidatos. Imagen en el concepto no de la vestimenta. Es decir, yo tengo un concepto de imagen muy diferente a lo que habitualmente se habla de imagen, de cómo tiene que ir vestido. De hecho, no gasto ni 30 segundos en molestarme en decirle a un candidato cómo tiene que ir vestido, ¿no? Es decir, eso no es imagen. Imagen es algo mucho más. Desde el punto de vista, yo estudié sociología, coincido con Luis, que es sociólogo, que él sí es sociólogo, que yo no lo soy, porque yo estudié sociología y psicología por cariño a una mujer. Tenía una novia y no le gustaba estudiar psicología y me la estudié yo. Luego, cuando acabó la carrera, le expliqué toda la carrera y me dejó, lo cual fue bastante útil para ella y bastante inútil para mí, pero yo aprendí bastante de sociología y, digamos, sobre todo de psicología, que era la carrera que estudiaba. Y, a ver, una campaña electoral no depende, desde luego, exclusivamente del candidato. Se le da y se le tiende a decir y darle un cierto protagonismo, un excesivo protagonismo al valor del candidato. Y esto no lo digo de forma coyuntural ahora por las circunstancias, ni mucho menos. Si los candidatos tienen un valor, pero una campaña electoral se basa en 3 ejes, que son candidato, programa y partido. Y eso, vayas donde vayas, en cualquier lugar del mundo, esa es la base en la cual se sustente cualquier campaña electoral y cualquier proyecto electoral, más que una campaña electoral, cualquier proyecto electoral. Evidentemente, si el candidato es bueno, mejor que mejor. Si el proyecto es buenísimo, 10 veces mejor. Y si el partido está organizado, no tiene líos, no tiene peleas y tiene unas buenas cuadros, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Pero se gana con un candidato no tan bueno, pero con un buen proyecto, caso de la Rúa, el caso argentino, en un tipo en el cual su spot estrella era «dicen que soy un tipo aburrido». Y ese era el spot, o sea, empezaba así. O sea, y un tío que era aburrido como pocos. Sin embargo, consigue ganar las elecciones con una campaña magnífica, porque, insisto, la campaña no es, y hay gente que piensa, desde el tópico de que a Suárez le votaban porque era guapo, que yo sigo manteniendo que eso no era cierto. La belleza no hace el candidato, la belleza no atrae voto, o sea, no consigue voto, pero la belleza atrae, es evidente, es decir, acerca, es un elemento de proximidad, es evidente que si hay una persona, dejarme este machismo que ahora que está todo prohibido, y que yo en eso soy bastante poco amigo de las prohibiciones, pero evidentemente si hay una tipa estupenda hablando y la veo allí, yo me acerco. ¿Por qué? Pues porque está estupenda, punto, nada más. Y luego a lo mejor pues lo que me cuenta es interesante, ha conseguido que yo me acerque. Luego la belleza no es un elemento que defina y que determine el voto, pero sí es un elemento sin duda de acercamiento y de proximidad. Y apostillo una cosa con el caso Martinelli, porque lo viví por haber estado por allí. El caso Martinelli es un caso, y lo digo para que no parezca que al final los Martinellis pueden ser, y es la práctica habitual, ¿no? Martinelli es un candidato panameño, es un candidato que ha sido muchas veces candidato panameño, es un empresario, y con esto no digo nada, pero es un empresario que básicamente no tiene partido, o sea, que crea un movimiento partidista, y que, porque es necesario para la ley panameña te obliga a estar registrado y a estar propuesto bajo unas siglas o tener un número de votos, de firmas determinadas para que puedas convertirte en un movimiento cívico. Entonces, ese movimiento cívico también te podría llegar a presentar. El caso de Martinelli es un empresario que llega a la política después de varios intentonas de ganar las elecciones, en un momento convulso de la política panameña, y finalmente se hace con la victoria electoral y, por tanto, con el mando de gobierno. No es de extrañar, y además encaja perfectamente, desde el punto de vista de imagen, encaja que Martinelli acuda a Mackenzie, a una empresa, vamos, es algo cualquiera, me da exactamente igual, para diseñar su proyecto electoral. ¿Por qué? Porque… No, proyecto de gobierno. Sí, proyecto de gobierno. No electoral, sí, su proyecto de gobierno. Una vez elegido. Su proyecto de gobierno. ¿Por qué? Porque en ese sentido Martinelli responde a los
estereotipos, cánones de un empresario que acude a los profesionales incluso para que le determine cuál es el plan de gobierno, ¿no? para hacer el plan de gobierno. Eso es muy típico en situaciones tan singulares como cuando los empresarios sin tradición política o sin tradición, si quieres, de partido, y esto no es una crítica, esto, o sea, al final, yo soy de los que piensa y siempre he pensado que el votante tiene la razón. O sea, si vota eso, por alguna razón será. Por tanto, eso es lo que ha ocurrido en el caso panameño, que podrá gustar o no gustar, pero que tiene una explicación. Es vuestro momento. Si queréis preguntar algo, yo tengo una primera pregunta. Sí. Yo, si el moderador me permite, me gustaría hacer dos preguntas muy breves. La primera, estoy muy de acuerdo con una cuestión que señalaba José María Crespo, y es que los mítines no venden más allá que lo que son sensaciones y cohesión de grupo. Entonces, si estatutariamente el Partido Socialista es un partido de clase, mi pregunta sería para los dos. ¿Los mítines son más de izquierdas que de derechas? Primera pregunta. Y la segunda pregunta, relacionada también con lo que es la presentación que ha hecho Óscar Campillo de José María Crespo, ha dicho que siempre que José María Crespo lleva la campaña y quiere que gane Heliodoro gana. A lo mejor es que los ciudadanos lo que estamos pidiendo es conocer a los candidatos, no es el hecho de la creación o la desaparición del mitin o la falta de mítines sectoriales, la incapacidad o la falta de habilidad de los partidos porque tengamos listas abiertas. Sí, os ruego mucha precisión. Mira, la segunda pregunta que planteas sirve también para una parte, para rebatir el comentario que hacía antes Jorge, de que la clave de un proceso electoral es partido, programa, candidato, y en la medida en que... Sí, decía que la clave es partido, programa, candidato, y en la medida que están sintonizados los tres elementos, y quizá por ese orden, pues el resultado electoral puede ser mejor o peor. Yo quería decir antes, quizá no me he explicado bien, pues seguro que me habéis entendido, que en nuestro país esa ecuación, en unos casos el partido por delante, el programa después y en tercer lugar el candidato, en otros casos el candidato por delante, el partido después, el programa después. Por ejemplo, en unas elecciones locales, municipales, y si hablamos de nuestra comunidad autónoma, que no tenemos grandes ciudades, tenemos ciudades medias, lo primero es el candidato, es decir, los ciudadanos votan a la persona. Si además, lógicamente, esa persona, si se presenta sin afiliación política, podrá tener dificultades, no nos engañemos, ¿no? Es decir, la sociedad está fragmentada partidariamente, pero en una elección directa como es para el ayuntamiento, para el gobierno de mi ciudad, el acertar con el candidato idóneo yo lo pongo en el mismo nivel o muy por encima del programa, quizá a la par con el partido. Insisto que cualquier estrella local que ha ganado elecciones con unas siglas, si luego concurre electoralmente por su cuenta, probablemente se la pegue. Pero el acertar con la persona en los ámbitos locales es tan importante como el programa, o más, y que el propio partido. A medida que el ámbito de elección se eleva, autonómico, nacional, no. En el nivel nacional empiezas, uno es de izquierdas y uno es de derechas, uno se identifica con el PSOE, otro se identifica con el Partido Popular, hay una enorme clase media a la que los partidos políticos pretenden dirigirse, que puede ir pensando en función del programa, en función de los contenidos concretos que se le ofrece, en unos casos o en otros, orientar su voto hacia aquí, orientar su voto hacia allá, y en tercer lugar, si además el candidato pues les sugiere cosas, la figura del candidato, ahí también puede ayudar. Pero en el nivel nacional y también en el nivel autonómico, primero partido, después programa, tercero candidato. Nada, el mitin. Si es más de izquierdas o de derechas el mitin. Aquí sucede todavía la figura del mitin identificada como un fenómeno de agitación social es consecuencia de los años amargos de la dictadura. Las libertades se recuperan
a partir de la muerte del dictador y la izquierda se concentra, la izquierda se agrupa, la izquierda sale a la calle y la figura del mitin, que es la traducción inglesa del encuentro, da la sensación de que el mitin es la figura por excelencia de la izquierda en aquellos años. Con la normalidad democrática, creo que el mitin es tan de izquierdas como de derechas. Es la ocasión que los partidos políticos buscan para dejarse ver juntos y trasladar, y buscar única y exclusivamente, trasladar la imagen exterior de que son muchos, de que están muy unidos y de que están muy contentos. No pretendo polemizar nada, pero los mítines son más antiguos, vienen ya de los trienios liberales del siglo XIX y, por tanto, no son ni de la derecha ni de la izquierda. Los mítines son propios y típicos de los partidos políticos y, desde luego, de los líderes políticos. Por tanto, a la conversación no hay un mitin de derechas ni un mitin de izquierdas, no es pertenencia de ninguno, ¿no? Pertenecen a ambos, tanto izquierda a derecha como a la no izquierda, como a los partidos liberales, como a los partidos verdes, como a cualquier tipo de partido. Eso por una parte. Respecto a lo que decía, y vuelvo en un tema, el extravalor de los candidatos, que yo soy el primero, yo soy tachado de populista, ¿no? Soy uno de los que probablemente algunas cosas que ahora no voy a comentar, las estáis viendo en algunos candidatos, determinados candidatos, y probablemente yo esté en alguna manera detrás. Y he sido tachado en mi propio partido de ser un populista. ¿Por qué? Porque trabajaba para Vicente Fox, para Álvaro Uribe, para Hugo Chávez, para Miguel Ángel Rodríguez, para candidatos tanto populistas, si queréis utilizar la expresión populista, no me acaba de llamar mucho, pero bueno. Y me tiro piedras a mi tejado. Pero insisto, la gente vota a la persona, evidentemente que vota a la persona, pero la gente vota a la persona para algo en algún momento. Sí y no, es decir, el candidato es importante, claro que es importante, es muy importante, insisto, candidato, partido, proyecto o programa. Y el programa, eso de Anguita, de programa, Anguita tenía gran parte de razón. Es decir, si seamos serios, un partido político tiene que tener un programa electoral, es su contrato con la ciudadanía. Entonces, podemos frivolizarlo y podemos, por mor de las circunstancias mediáticas, por esa especie de esquizofrenia en la que vivimos todos, ¿no? Con esa rapidez mediática, un candidato se tendrá que adaptar y, por tanto, yo coincido en una cosa, es imposible vender un programa electoral. Y quien intenta vender un programa electoral, que ese es el error de Anguita, quien pretende vender todo un programa electoral está muerto. ¿Por qué? Porque es que no tiene, ni tiene tiempo, ni tiene espacios, ni se los van a dar. Por lo tanto, has de ser capaz de compilar toda esa información al final en 2, 3, 4 eslóganes, en esas ideas fuerzas que comentábamos, de manera que al final más o menos 3, 4 cosas queden claras en una campaña electoral. Ahí está el valor de la mercadotecnia, ahí está el valor de las estrategias de campaña, ahí está el valor de los asesores, de los consultores que saben, son capaces de compilar todo ese proyecto electoral, ese programa electoral en un proyecto electoral, ¿no? Que es la consecución de 3, 4 ideas. Y respecto al tema de las listas abiertas, no hay sistema perfecto. Yo he trabajado en todo tipo de sistemas electorales. ¿Cuál es mejor? Si es que es difícil definir cuál es el sistema perfecto. Yo soy muy partidario de las segundas vueltas. ¿Por qué? Lo digo egoístamente. Porque es que, desde el punto de vista electoral, son apasionantes. O sea, a mí me encantan las segundas vueltas. Luego, la conjunción que tienes que hacer de trabajar en una campaña electoral en la cual hay 14 o 15 candidatos, pero sabiendo que después tienes que conseguir atrapar a algunos de esos con los cuales te puedes a lo mejor estar metiendo, tienes que hacer unos ajustes electorales brutales. Y desde el punto de vista de la pasión de alguien que le encanta hacer campaña electoral, pues yo soy partidario de las segundas vueltas, ¿no? Amén de que además, en teoría, pues gobierna finalmente aquel que ha decidido la ciudadanía. Pero bueno, nuestro sistema es el que es. Nuestro sistema es un sistema presidencialista. Nosotros no votamos a presidente de gobierno, no nos olvidemos. O sea, de facto lo estamos votando, pero de derecho no lo votamos. Nosotros no votamos a gobierno, ni votamos a Zapatero, ni votamos a Rajoy, ni votamos a ningún otro. Es decir, estamos votando a unos diputados que, por cierto, podrían presentar a cualquier otro, ¿eh? Es más, yo tengo una duda, alguien si hubiera aquí algún jurídico, pero es que creo recordar que incluso tú puedes, esto me lo cogéis entre comillas, porque puedo meter la pata garrafalmente, pero creo recordar, y alguna vez lo miré y alguna vez lo pregunté a algún diputado, que yo incluso creo que tú puedes llegar a presentar en el Congreso de los Diputados incluso a una persona ajena al Congreso de los Diputados, solo para las nacionales. Es
Podríamos presentar, podrías llegar, has ganado con los votos, con los escaños de la mayoría, y presentas a Julio Iglesias, por decir. Y legalmente creo que lo podrías llegar a hacer. Sí, sí. Eso tengo mis dudas, pero... Sí, constitucionalmente Tenemos es posible. otra pregunta pendiente. Hola, buenos días. Solamente dos cositas. Nos quedan 3 minutos. Pues dos preguntas. Pobrecillo, pregunta 3. ¿Hacia dónde vamos en las democracias actuales cuando vemos que en las elecciones catalanas las tendencias de voto van a ser rondando el 50%? La representatividad que pueda tener ese 50% puede ser de verdad la representatividad de toda la sociedad. Y aunque solo sea egoístamente para la gente que nos dedicamos a estas cosas, ¿no? Nos vamos a quedar sin trabajo en algún momento. Y una segunda cosa que me ha gustado mucho de la observación de Jorge, ¿no? Las democracias más avanzadas son las que están votando menos. Vamos a llegar en España al caso de Estados Unidos, en las que en un solo día se recorre 8 aeropuertos y en los 8 hangares de los 8 aeropuertos se hacen mítines con 300 personas y donde ya ni siquiera hay un estrado, hay solamente un cartel para que la gente, los 300 personas que estén allí, puedan aclamar a su líder. Sí. El modelo americano tan admirable para tantas cosas no es un modelo perfecto y, por lo tanto, yo tampoco veo que sea un modelo exportable en el perfeccionamiento del sistema democrático. Todos sabemos que los niveles de participación en los Estados Unidos son los que son porque hay un requisito previo, que es el de la inscripción previa como elector, es decir, el ciudadano americano tiene que hacer un doble ejercicio. Primero, inscribirse como elector, proceso electoral a proceso electoral. En nuestro país y en las democracias occidentales y europeas, el hecho de ser ciudadano de un país te lleva a estar empadronado y estar inscrito en un censo electoral, por lo tanto, tú no tienes que hacer ese ejercicio de voluntad de manifestar que quieres participar en el proceso electoral. Y en los Estados Unidos, una vez hecho la inscripción, el segundo momento es el de votar efectivamente. Yo creo que aquí entramos en el debate de la legalidad y la legitimidad. Desde luego que un resultado electoral con un 40% de participación es un resultado electoral legal, pero un resultado electoral con un 80% de participación, además, es un resultado electoral legítimo. Yo no quiero con esto introducir el factor de confusión o de deslegitimación vinculado a que si no vota mucha gente, los que no votan es que no están de acuerdo con el resultado de esas elecciones. No, no, el derecho al voto es un derecho libre, individual y secreto que uno ejerce en función de su conveniencia. A mí no me sirve que todos los abstencionistas o que alguien construya un discurso sobre el abstencionismo para deslegitimar un resultado electoral. Y me parece que ahí hay una tarea enorme, por lo tanto no hay problema de trabajo, una tarea enorme por parte de los partidos políticos. Los resultados electorales son legales. Son más legítimos cuanto más gente participa. Obligación de los partidos políticos es hablar de las cosas que le interesan a la gente. En Cataluña lo que va a suceder el próximo domingo tiene bastante que ver con que la clase política catalana ha estado 2 o 3 años hablando no de lo que le interesa a la gente, sino de lo que le interesaba a la clase política para mantener vivo el debate. Los ciudadanos lo han percibido y probablemente eso esté en el origen de un cierto grado de abstención. Ten la certeza que llegarán las elecciones municipales y llegarán las elecciones generales y en Cataluña, como en el resto del Estado, este país vota por encima del 70%. Y yo, desde luego, no forma parte de mi pensamiento el argumentar o el pensar que el perfeccionamiento, el asentamiento de los sistemas democráticos conlleva merma en la participación. Al revés. A ver, contestando a la pregunta. Bueno, primero, cuidado con lo legítimo y lo legal. Lo decimos con cierta facilidad. Legítimo es lo que atiende a la ley. Por tanto, cualquier elección, si está acorde a la ley, es legítima en tanto en cuanto con el 20%, con el 30%, con el 40%. Pero sí en el sentido popular, digamos, de hasta dónde estás legitimado cuando te ha votado el 40%. Sí, la respuesta a la pregunta directa es sí. Vamos a llegar a niveles de participación, a una costumbre de niveles de participación del 50%. Sí, casi seguro que sí. ¿Por qué? Porque nos va a pasar lo que nos ha pasado en el resto de los países desarrollados. Tiene una explicación muy sencilla. La explicación es tan sencilla como lo siguiente. A mayor bienestar, a mayores logros obtenidos,
desde el punto de vista de los estados de bienestar, la participación es menor. ¿Por qué? Porque con tu voto no decides nada trascendental de tu vida. Y esa es la explicación, o sea, no hay otra. Por eso los países más desarrollados tienen menos participación. ¿Por qué? Porque es que resulta que en Nicaragua el hecho de votar y que gane tal candidato o tal otro candidato te puede cambiar tu vida. Te puede cambiar tu vida de verdad y además así lo crees. Y por tanto, lo que me estoy jugando no es si al final pago 3 puntos más del tramo del IRPF en vez de 1 que propone el otro. No, es que me estoy jugando supuestamente, o creo, o me convencen de que lo que me estoy jugando es la sanidad, la educación de mis hijos, incluso una vivienda. Pero cuando se llega a los estados de bienestar como los que estamos, no precisamente ahora que estamos en una situación un poco complicada, pero cuando se llegan a estados de bienestar como los españoles, el interés por la política decae, como es lógico. Porque, entre otras cosas, la vida, el mundo en que vivimos un mundo que estamos tan masajeados por la información, que, como decía McLuhan, y tenía razón, la sobreinformación provoca desinformación y provoca que el público se proteja frente a esa información y se va a núcleos muy próximos y cercanos, pero más cerrados. Y por eso la proliferación de revistas específicas frente a la no proliferación de periódicos de ámbito general. Entonces, la respuesta, a mi modo de ver, lo que va a ocurrir, sin duda, sí, vamos a llegar a niveles de participación cada vez iremos a niveles de participación más bajos. Sí, lamentablemente, sí, si no somos capaces de crear una cultura política como sí ha conseguido crear en gran medida. Yo viví en Inglaterra durante un tiempo de mi vida, de joven, estudié un curso, un año escolar allí, y me asombró la fricción, la pasión, el atractivo de la cosa pública respecto a las clases medias en Inglaterra. Una cosa que me tenía asombrada, es decir, cosa que en España no ocurre. Entonces, en eso tiene mucho que ver la idiosincrasia del país, pero tiene también mucho que ver y mucho que aportar los medios. Y hago una crítica aquí. Yo soy periodista también y lo he ejercido. O sea, también he ejercido el periodismo, por lo tanto, me meto en este saco. Pero políticos y periodistas, que ambos conviven y que ambos son parte de la misma rueda, no hacen ningún favor, ni los unos por dejadez, ni los otros, los periodistas, en esa especie de tendencia de machacar permanentemente y en la medida que pueden al político. ¿Por qué? Porque al final no nos engañemos, a no ser que cambiemos el mundo de una forma singular, pero en principio vivimos en un mundo político y politizado, nos guste o no nos guste, y eso de politizado ya es una especie de estigma de algo malo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser algo malo que esté politizado? Yo he aprendido desde el agnosticismo, y os puedo asegurar, cuando yo estaba en la universidad, jugué en 4 universidades, y os puedo asegurar que yo era un agnóstico a la política, ¿no? Pero absolutamente. Y al final he aprendido a querer mucho, después de muchos años, he aprendido a amar la política. Y no implicándome en ella, desde el punto de vista en que no he tomado el paso de ser un político activo ni de pretenderlo ser de momento. Y os aseguro que es una lucha absurda, ¿no? Es decir, intentar denigrar la política permanentemente. Y en ese juego de la denigración de la política, insisto, los políticos tienen su parte, porque los políticos deberían. Yo una vez escribí, aquí habrá muchos periodistas, y digo esto va a ser una barbaridad, pero daba en una conferencia en Brasil. Además, se me ocurrió darla en portuñol y dije una barbaridad, que había que aplicar las prácticas habituales del siglo XVI, ¿no? En la cual se llevaba, cuando alguien hacía una barrabasada, se le llevaba a la plaza pública, se le metían los grilletes, se le ponía ahí, se le tiraban las lechugas, ¿no? Pues un poco de eso tendría que haber también en la clase política, para que colaboráramos entre todos al cariño y a tener de verdad cierto, y al valorar lo que la política tiene de verdad, ¿no? Y eso, lamentablemente, pues no creo que se haga. Lo de las 300 personas al llegar a un mitin y recorrer 8 ciudades, pues, bueno, cada uno hace la práctica, la hace como quiere, pero sí puede llegar a ocurrir eso, sí. Ahí ya entra en juego el método y cada uno hace lo que la práctica de campaña la hace como cree. Yo no estoy muy de acuerdo en ese formato, desde luego, como tampoco soy nada en contra de lo que dice Chema,
yo no creo en las redes sociales, en la forma de hacer campaña. Os digo una cosa, y esto voy a ser otra vez Eso sí que nos llevaba a estar otro par de horas aquí. Sí, pero ya estamos en la mesa siguiente. El toca pelota de turno, pero en el año 96 me fui a ver una cosa en Estados Unidos que se llamaba el Rising Tide, que era la televisión por cable política, que venía a ser lo que es el canal, básicamente el canal Real Madrid, canal Barcelona por cable, espectacular, costaba un dineral, pero un dineral, una cosa maravillosa, montado como montan los norteamericanos, y no soy pro norteamericano en materia de campaña electoral necesariamente, pero una cosa espectacular. Cuando vine a España dije, olvidaros. Dije que hace 5 años dije que las IPs televisiones de los partidos políticos no tenían ningún futuro. Me acuerdo, debatí en una universidad con un compañero de Chema, y le dije que eso, y lo dije públicamente, ahí está, que no tenía ningún futuro y que iba a ser una ruina, y que además iba a ser una ruina para el PSOE, porque tal y como funciona el sistema, va por tubos, no voy a dar la explicación, sería muy largo, eso cuesta un dineral. Finalmente, la IP Televisión del PSOE, con todos mis respetos, valió para lo que valió, porque le dieron cierto halo de modernidad y tal, costó un riñón y ahora mismo no vale absolutamente para nada, como no vale las IPs, digamos, si la montara el Partido Popular, que nunca la montó, lo que montó fue unos visores en streaming para ver determinadas cosas que tampoco tienen mucho valor. Y solo el Internet, lo de las... me reuní en su día con Rabin, que es el que diseñó toda la campaña de los norteamericanos, y os puedo asegurar que este sistema funciona cuando supuestamente recaudas 265 millones de dólares por Internet. Y digo supuestamente, que habría que verlo. Entonces sí me gasto 60 millones de dólares en bases sociales, en redes sociales y en todo lo que es Internet. Bueno, Internet vale para todo. Sí, yo es que, perdóname, porque pierdo el viaje, tengo que salir zumbando. Pues entonces vamos a Jorge, despedirnos. no, tengo que hacer un comentario, no lo puedo evitar. Tienes ¿Cómo que disciplinan estos Jorge, señores a sus asesores? Tienes que profundizar en tu formación. Mira, todos los jóvenes y las jóvenes que nos acompañan aquí hoy, todos están en Facebook, en Twitter o en Twenty. No sé si habrá alguno afiliado a un partido político. No sé si habéis tenido ocasión de votar ya por edad o no en ocasiones anteriores. Yo te digo, un partido político, un sistema democrático como el nuestro, que no aproveche las redes sociales para hacer llegar el mensaje político... Sale el parlamentario que os decía. Solo Dos palabras. Tengo que contestar. Dos palabras. Tengo, creo que fui de los primeros que que tuvo página en Facebook. Evidentemente estoy en todo eso, y os digo que el 90%, salvo probablemente vosotros que os interesa la política, porque si no, no estaríais aquí, el 99% de la gente que está en Facebook no entra para hacer política ni para... Dicho lo cual, Chema Crespo, te llamo al orden. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Chema Crespo, muchas gracias a vosotros. Perdona la mesa siguiente, ha sido un lujo para mí de moderar, intentarlo, a estos dos monstruos. Un abrazo. Gracias.